El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Llega el momento de marcharnos de excursión, de la mano, como siempre, de Sergio Larraga. Bienvenido, Sergio. Hola, buenos días. ¿Dónde nos vamos hoy en Aragón vaciado? Nos vamos a un lugar que os va a gustar porque tiene cosas muy interesantes. Nos vamos a la provincia de Zaragoza, a la comarca de la Comunidad de Calatayud, de la gran comarca de Calatayud, que en tiempos llegó a ser provincia, durante poco tiempo, pero bueno. Y nos vamos a la zona noroeste de esta comarca, a la localidad de Malanquilla. Malanquilla, muy interesante, ya veréis que os va a gustar, está casi lindando ya con la comarca de la Aranda y con Castilla, esa es su situación. La señal de identidad de Malanquilla es un espectacular molino de viento de estilo Don Quijote manchego, fantástico. Vimos uno en Ojos Negros hace poco, que por cierto, hace 2 semanas se llevó por delante las aspas la borrasca Herminia. La DGA y la Diputación Provincial tienen que echar el resto porque un municipio pequeño no puede arreglar eso solo. Pero bueno, vamos aquí a Malanquilla, que tiene otro de estos molinos espectacular, grande, muy bien restaurado, muy al norte también, y es su señal de identidad hasta el punto de que lo tienen incorporado a su bandera y a su escudo. Si veis la bandera, el escudo de Malanquilla, veréis ahí el molino de viento. Tiene mucha historia y las huellas las vamos a ver. Tiene historia romana, la vamos a ver en forma de fuente, historia medieval, evidentemente, y por su situación vamos a ver también las consecuencias de ser una zona casi de frontera con Castilla. Claro, muchas guerras, Castilla, Aragón, Aragón, Castilla, pestes, etcétera, que esto influyó a lo largo de su historia en su demografía también, hasta llegar a nuestros días. Evidentemente lo traemos a esta sección porque ha perdido mucha población en el último siglo, pero os va a gustar, tenéis que ir porque os va a gustar, porque hay muchas cosas para ver, tan interesantes como hasta para que los extraterrestres en 1979, según una noticia que he encontrado por ahí, pasaran por aquí también. Hay una noticia en esa plena fiebre de los ovnis de los años 70-80, que fue avistado un ovni cerca de Malanquilla y cerca del Moncayo. Bueno, pues algo bonito e interesante tener Malanquilla para que hasta los extraterrestres se interesen. Pues seguro, vamos a empezar a descubrirlo. ¿Cómo es Malanquilla demográficamente hablando hoy en día? Malanquilla hoy en el siglo XXI es el típico pueblo de interior de la comunidad de Calatayud. Cumple prácticamente todos los requisitos o condiciones de lo que nosotros llamamos el Aragón vaciado. En primer lugar, que es un municipio demográficamente pequeñito. Tiene 90 habitantes, con lo cual sí, objetivamente es pequeñín. El segundo requisito o condición del Aragón vaciado que decimos es que la población está dispersada en el territorio. Esto no se cumple porque en el municipio de Malanquilla solo hay un núcleo que es Malanquilla. No hay pedanías, no hay otros pueblecicos, solo está. Pero sí que es verdad que si amplías el foco vas a ver municipios muy cercanos, pequeñitos también, tanto de la comarca de Calatayud como de la Aranda. Por lo tanto, la dispersión sí que se vive a nivel comarcal. Envejecimiento. La población del Aragón vaciado, del medio rural aragonés, está envejecida más que la media. ¿Ocurre esto en Malanquilla? Ocurre, y ocurre con cierta contundencia. Porcentaje de mayores de 65 años en Malanquilla es exactamente el doble que la media aragonesa. En Aragón el 22% tiene más de 65 años, en Malanquilla un 44%, con lo cual sí que está envejecida. Dicho de otra manera, el aragonés medio tiene 45 años, el residente medio en Malanquilla tiene casi 60, 58, con lo cual la población sí que está envejecida. Las cifras serían peores si no hubiera venido a contribuir la inmigración. Tiene cierto aporte de la inmigración, en torno a la media aragonesa, un 15% por ahí, y en el año 22-23 la colonia inmigrante más numerosa en Malanquilla era la Argentina, con lo cual tendremos aquí algún seguidor de Messi seguro. Y finalmente esto nos da una densidad de población pequeñita, propia del Aragón vaciado, de 2,6, 2,7 habitantes por kilómetro cuadrado, muy lejos de la densidad de población aragonesa, que es muy baja, pero es de 28, en Malanquilla es de 2,7, pero también con cierta distancia con esas densidades de población desérticas que hemos visto en algún momento, pues de 0,7 habitantes y tal. Pero vamos, la foto fija, siglo XXI, Malanquilla, 90 habitantes, población envejecida y, bueno, pues típico del Aragón vaciado. 90 habitantes, que sepamos todos de este planeta. Por ahora sí. ¿Y cómo ha sido la evolución de la población en el último siglo?
Hemos visto en el siglo XXI cómo está, vamos a ver cómo se ha comportado en el siglo XX. Y también responde al patrón del Aragón vaciado. Hoy son 90 habitantes, pero hace un siglo eran 572. Es decir, en el plazo de un siglo ha bajado de manera continuada, además de esos 572 a los actuales 90. Además, la gráfica es un calco del Aragón vaciado. Cada década baja, especialmente baja en los años 60 y 70, y a partir de finales de los 80, principios de los 90 se empieza a estabilizar. Pero forma parte del Aragón vaciado también por ese comportamiento demográfico de todo el siglo XX, de 572 a 90. ¿Cómo era Malanquilla en el siglo XIX? Damos un pasico más atrás. Hemos visto el siglo XXI, 90 habitantes. Hemos visto el siglo XX, partían de 572 hasta los 90. ¿Cómo era en la entrada del XX? Es decir, en la segunda mitad del XIX, pues nos vamos a Madoz. Y Madoz nos presenta el típico pueblecico pequeño de interior. Es un pueblo de la comarca de Calatayud que dice Madoz que tenía 70 casas. Bueno, está lejos de esas 400 casas que a veces vemos en otros sitios, pero bueno, también está por encima de otros lugares que tenían menos casas según Madoz. 70 casas, segunda mitad del XIX, principalmente en 3 calles y una plaza, es lo que dice Madoz. Cuenta Madoz una cosa importante, que tenía escuela de niños, con lo cual había relevo generacional y que asistían unos 24 chavales. Bueno, no está mal. Nombra que había 4 ermitas, luego veremos porque esto es totalmente actual. Y Madoz dice que el terreno que rodeaba a Malanquilla era de una mediana calidad, o sea que para trabajarlo y tal, pues que estaba bastante bien. Y de hecho dice Madoz que producía Malanquilla trigo y de muy buena calidad. Y esta es la seña un poquito de la agricultura de Malanquilla en el siglo XIX. También tenía ganado lanar y de cerda. Y finalmente, bueno, industria pues no había, más allá de el molino y alguna cosica más. Y al final dice Madoz, pues eso, en estos finales del siglo XIX dice, oye, 63 vecinos y 300 almas, que luego subirán hasta los 572 habitantes hace un siglo y bajarán hasta los actuales 90. Bueno, trigo de calidad, ganado. ¿Cómo es ahora la economía allí? Ha cambiado, porque estamos hablando de un núcleo muy pequeñito. Tenía 500 habitantes, casi 600, ahora 90, que prácticamente la mitad tienen más de 65 años. Por lo tanto, hablar de estructura económica, bueno, lo que siempre decimos, cuando son tan pequeñitos los núcleos se puede contar con los dedos de la mano lo que hay. Ofrece un sistema pues muy parecido a otros lugares que hemos visitado del Aragón vaciado, en el que hay un sector agropecuario, agrícola y ganadero, en este caso agrícola porque ganadería creo que ya no hay, que tiene cierta importancia todavía, y un sector servicios que dentro del contexto de un núcleo pequeñito pues es incipiente, ¿no? Esto se ve en los registros de afiliaciones de seguridad social y se ve, por ejemplo, en el RETAN autónomos. En el año 22-23, de 5 altas de autónomos que había, pues 4 eran de agricultores, o vamos, que tenían que ver con la agricultura, y una del sector servicios. Y yo pienso que esta es la mejor imagen ahora mismo de la economía que hoy, con una población pequeñita y muy envejecida, tiene Malanquilla. Nos has dado unas pinceladas antes de lo que se podía ver. Vamos ahora sí a pasear por las calles de Malanquilla. Os va a gustar, porque tiene mucha variedad y además está prácticamente todo en el mismo casco urbano y es realmente bonito de ver. Empezamos por lo tradicional, que es la iglesia. Tiene una iglesia grande, es una iglesia potente, que es de Nuestra Señora de la Asunción, que fue construida entre 1588 y 1604, o sea, es entre tardogótica y renacentista, y que además algo tiene que ver aquí Pedro Zerbuna, el fundador de la Universidad de Zaragoza, que fue obispo de Tarazona, y que hablamos de él cuando estuvimos en Fonz. Bueno, pues parece ser que él la apadrina o la manda a construir o la bendice, algo tiene que ver con Pedro Zerbuna. Por el exterior, pues bueno, destaca una torre muy esbelta, toda la fachada y la propia torre está todo construido en piedra sillar y mampostería, depende de la zona, pero sobre todo esta iglesia es muy importante por el interior, porque tiene una serie de colecciones de retablos del siglo XVI y del siglo XVIII realmente ricos. El retablo mayor es del siglo XVI, tienen otro retablo más de Nuestra Señora del Rosario también del XVI y un Cristo crucificado del XVI. Y también tienen otros 2 retablos del siglo XVIII, pero no es lo único que tienen. Tienen también un archivo histórico provincial del siglo XVI, que esto es muy importante por la documentación. Tienen piezas de orfebrería también entre el XVI y el XVIII, cálices, etcétera, muy ricos también. E incluso tienen reliquias. Tienen
creo que 2 reliquias. Una del Lignum Crucis, es decir, un trocico de madera de donde presuntamente fue crucificado Jesús. Pues un trocico de esa cruz está según la tradición, está en Malanquilla, y también tienen alguna reliquia de San Roque. Pero vamos, es una iglesia que además tiene dalmáticas, tiene una serie de colecciones muy importantes para ver. Junto a la iglesia está el edificio del ayuntamiento. Bueno, es un edificio típico ayuntamiento de principios del siglo XX, no va más allá. Muy cerca tenemos, hay junto a la torre de la iglesia hay otra torre, entre comillas, que es un depósito que hay, típico depósito de agua que queda feo en muchos sitios. Aquí lo han pintado con escenas tradicionales de la agricultura y la ganadería de Malanquilla, y les ha quedado muy bonito. Ha sido muy buena idea hacerlo. Muy cerca de esto tendremos la fuente de los 3 caños. Este es el vestigio romano que hay. Es una fuente romana. Es una fuente romana que luego fue restaurada y que tiene más estilos posteriores, pero el origen es romano, tiene 3 caños y debe de ser una fuente de entre el siglo I y III después de Cristo, es decir, del Alto Imperio Romano. Y si os fijáis un poquito, hasta vais a poder ver alguna inscripción latina de Fonsacue, es decir, fuente de agua, y alguna inscripción más todavía que no se ha sabido descifrar bien lo que quiere decir, pero es origen romano segurísimo. Está muy cerca del centro del casco urbano. Además está conectada con un sistema de cisternas, se mete un poquito para adelante, y luego ese mismo agua va a un abrevadero, antes para el ganado, y conectado con un lavadero tradicional también, que está perfectamente restaurado, y está todo en un conjunto y queda muy muy bonito para ver. Si queréis ver una fuente romana del siglo I al III después de Cristo, en Malanquilla tenéis uno. Oye, a mí un inciso, porque los romanos construyeron esa calzada, aún la seguimos usando en los caminos que trazaron ellos, y la fuente que siga en pie, otras construcciones romanas también. Sí. Impresionante. Está en pleno uso, tienes los 3 caños ahí, sale el agua perfectamente. Ahora no va el ganado a beber, evidentemente todo el mundo tiene agua en su casa, pero que está funcionando perfectamente, está restaurada. Es que los romanos tenían mucha cabeza. Vamos a ver más cosas. También muy cerca del casco vamos a ver una nevera, la típica nevera de pueblo para guardar la nieve y el hielo y los productos y tal. Pues ellos tienen también una nevera circular, muy honda, de unos 7-8 metros de diámetro y una profundidad importante, y también está muy cerca no hace falta coger coche ni nada. Junto a esta nevera también podéis encontrar una ermita muy pequeñica pero muy bonita, que es la ermita de Santa María, que, ojo, es románica, siglo XII-XIII. Atención, es importante porque está restaurada, se ve perfectamente la parte original de la restaurada, y esta está pues al lado de la nevera, muy cerca también del pueblo. Hay otra ermita más, un poquito posterior, que es la del Cristo del Humilladero, que es importante porque tiene algunos regalos importantes y porque es el patrón del pueblo. Entonces hay que tenerla en cuenta también. Y antes de llegar a lo que es la localidad, vais a pasar por lo que fue la antigua línea de ferrocarril, que unía un concepto que es muy actual, que es el corredor cantábrico mediterráneo que tanto se habla ahora. Bueno, pues esta idea ya se tenía entonces. Se intentaba conectar la parte del norte de Burgos con la parte del Mediterráneo. Esta línea de ferrocarril pasaba por Malanquilla, fue desmantelada en los años 80, pero todavía guarda una pequeña estación, un apeadero que tal vez, si se pudiera reformar, si fuera aprovechable, sería majo. Pero la gran joya de la corona de Malanquilla es el espectacular molino de viento que tienen. Por cierto, se me ha olvidado, 3 kilómetros más arriba más o menos tenéis una torre defensiva también que llaman el Castillo de los Moros. Lo que decíamos antes, que era una situación de frontera, que había muchas guerras con Castilla y tal, pues ahí lo puedes ver, está un poco en ruinas, pero vamos, también lo tenéis. Pero como digo, la joya de la corona es ese espectacular molino estilo Don Quijote, por decirlo así, totalmente restaurado, precioso, grandísimo, está situado al norte, de unas medidas realmente potentes, y que además han puesto un cartel, lo han hecho con mucha idea, que pone Malanquilla, y salen unas fotos espectaculares. Bueno, es que ahora todo tiene que ser un escenario, ¿no? Para el Instagram. Las fotos, para las redes sociales. Pues si queréis una foto guapa con un molino de estos, ir a Malanquilla, que lo tenéis
a tiro de piedra y es un molino espectacular. Está totalmente restaurado, es el típico molino manchego, por decirlo así, que planta circular, sube el cuerpo cilíndrico, rematado por un cono y con unas aspas que no sé si tienen 12 o 14 metros las aspas. Claro que esto en Ojos Negros, que tenían uno parecido, ha pasado lo que ha pasado. Aquí afortunadamente lo guardan, vamos, que lo han podido mantener sin problemas. Tiene 3 plantas, cada planta dedicada a una actividad de la molienda, etcétera, y realmente es muy bonito. Entonces, Malanquilla os va a gustar, quiero decir, tiene muchas cosas. La fuente romana, la nevera, la estación del tren, que ojo con los apeaderos y tal, que tienen su cosa. Evidentemente el molino, la Torre de los Moros un poco más arriba, la iglesia, hasta la torre esa, el depósito ese que está pintado, que le han hecho con mucho gusto. Pues es un sitio muy majo en el que además se puede comer y está bien comunicado. Pues otro destino que sumamos a nuestra lista para visitar en la comarca de Calatayud. Muchísimas gracias, Sergio Larraga. A vosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que prechinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando bota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que plegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas veces